¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a lo que es esta plática o conversión entre los principales aspectos básicos de llevar lo que es la nómina de manera personal o de lo que es ya un sistema, para que pues obviamente cada persona pueda realizar este procedimiento y no tenga muchas complicaciones al momento de hacerla. Vamos a platicar aquí de unos aspectos que son meramente básicos, son mencionar qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta o considerar en este proceso, además, qué es lo que debemos de llevar el control de todos estos asuntos laborales que incluyen en la nómina. Me presento, soy el contador Alain Sastre y pues bueno, voy a estar a cargo de lo que es esta plática y pues vamos a dar inicio. Igual, por cualquier situación, inquietud o duda que les vaya surgiendo al momento de que voy comentando, les hago la invitación a que ocupen la sección de preguntas para que ahí mismo nos puedan escribir ahí sus inquietudes y pues le podamos dar una respuesta al momento. O igual si gustan al final pueden guardar todas esas preguntas y al final escribírnoslas para que se las vayamos respondiendo. Ahí es cuestión individual y pues no queda más que darles inicios y agradecerles esta participación. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí en estos aspectos? Primero vamos a ver unas consideraciones que son de suma importancia y que como contadores o administradores no podemos dejar a un lado cada vez que tomamos el tema de la nómina. Primero tenemos que considerar en lo último publicado de lo que fue el complemento 1.2 en el anexo 20, cuando se aprobó lo que es la versión 3.3 del CFDI. Hay que tomarlo mucho en cuenta porque ahí vienen ciertas reglas o características de estos comprobantes de nómina que nosotros debemos de tomar en cuenta y que debemos de ajustarnos para que nuestros recibos estén timbrados de la manera más correcta o de la manera más precisa, ya que igual, como sabemos, hay ciertos momentos en que no se pueden combinar entre formas, métodos de pago, tipos de contrato, tipos de régimen del trabajador, entre otros, ¿no? Vamos a ver igual un poco más de ese tema más adelante. Ahí tengo unos nodos y atributos que hay que considerar en el timbrado de la nómina y ciertas combinaciones que se deben de tener en cuenta. También nunca hay que dejar de voltear a ver nuestra Ley Federal de Trabajo, lo que es el título 2 de las relaciones de trabajo, porque ahí se nos explica esta relación que nosotros como patrones y los trabajadores que debemos de tomar en cuenta para tener lo que es esta relación de trabajo sanamente, ¿no? Tenemos desde las disposiciones generales, que se entiende para trabajador, que se entiende por relación de trabajo, cuáles son las obligaciones y derechos de cada uno. Tenemos lo que son la duración de las relaciones de trabajo, las suspensiones de esas relaciones, así como la rescisión o en su caso la terminación de una relación de trabajo. Todo eso hay que tenerlo presente, ya que igual no hay que salirnos de lo que es el margen de la ley para poder realizar movimientos laborales en nuestros controles de nómina. También, como sabemos, la nómina no solamente es darle un papel al trabajador diciéndole, este, trabajaste tanto y ganaste tanto y ya además no te preocupes cuánto te desconté, yo sabré mis cálculos, sino todo lo contrario, en el recibo se tendría que especificar cuánto de lo que está ganando se le está descontando a ese trabajador por cuestiones fiscales o inclusive de cuestiones de seguridad social, ¿no? Además de otras deducciones que vayan surgiendo ahí en lo que es la relación de trabajo. Entonces, pues igual, la ley del impuesto sobre la renta hay que tenerla pegadita a lo que es la Ley Federal del Trabajo y sobre todo en lo que es el del capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Eso a partir del artículo 94 de lo que es esta ley de ISR, donde pues, claramente nos indica que son los ingresos acumulables por la prestación de un trabajo personal subordinado, así como se establece el cálculo que nosotros le tenemos que hacer a nuestros trabajadores de manera mensualizada para poder obtener lo que es la contribución de su parte y poder retenerla. Y nosotros, por ende, poder propiciar o entregar esos aportes a lo que es la autoridad. Y otra, este,
ley muy importante es la que es ley del seguro social, principalmente el título 2 de lo que es el régimen obligatorio. Como sabemos, este régimen obligatorio se nos abarca los 5 ramos de seguridad social, lo que es riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, así como invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y lo que son guarderías y prestaciones sociales. Estos 5 ramos nos van a ayudar a, o más bien se establece en esos 5 ramos, cómo es que se van a tener las aportaciones que debe de aportar tanto el patrón como el trabajador y que ende se le tiene que descontar a este último para estarlas enterando nosotros como patrones ante el instituto. Igual hacerles mención que en esta título 2 también se menciona lo que son las prestaciones en especie y las prestaciones en dinero o prestaciones monetarias a las que tiene derecho el trabajador por estar registrado ante este régimen obligatorio. De igual manera, tenemos ahí, se hace mención al régimen voluntario, que para ciertos patrones que tengan el interés de inscribirse al régimen voluntario, pues tendrán lo que son los mismos beneficios y obviamente tendrá que cubrir lo que son las cuotas correspondientes. Entonces, estas son unas consideraciones básicas y primordiales que debemos de tomar en cuenta desde el momento en que nos dicen, oye, necesito que me apoyes con un cálculo de nómina, pues hay que voltear a ver mínimo estas 4 legislaciones para poder comenzar a elaborar todo ese procedimiento. También vamos a hacer aquí una mención nada más de los requisitos mínimos que tiene un comprobante de nómina o los datos que debe de incluirse de manera escasa, digámoslo así, además de otros datos que se pueden incluir o que no tendríamos ningún problema de incluirlos, pero estos serían los básicos que no podrían estar faltando en lo que es un comprobante de nóminas o un comprobante fiscal de tipo N. Tenemos que pues son principalmente los datos de identificación de la empresa, en donde se ve lo que es el nombre del patrón persona física o la razón social del patrón persona moral, así como su RFC, el registro patronal y el régimen fiscal en el que se encuentra tributando el patrón. También muy importante, como sabemos, ya es el lugar y la fecha de expedición. Anteriormente se manejaba lo que era el domicilio de expedición, pero pues después surgen reglas y nos piden que con el código postal es más que suficiente para ubicar lo que es este lugar o ubicación de expedición. Entonces, con ese dato cumplimos con ese requisito. También tenemos lo que son los datos de identificación del trabajador, que sus datos básicos o generales, como podrían ser el nombre de completo o nombres en su caso, el RFC, el CUR, el número de seguridad social, así como el puesto y departamento al que corresponde el trabajador dentro de nuestra empresa y el tipo de salario, así como su salario diario y la jornada en la que está laborando. Esto es muy importante porque también de ahí es donde el SAT toma en cuenta para poder hacer sus cálculos de retenciones correspondientes, ¿no? Ya teniendo lo que él ve el salario diario, ve el tipo de jornada, el tipo de contratación, entonces en ese momento pues ya puede comenzar a calcular impuestos. También es importante mencionar el tipo de liquidación dentro del comprobante fiscal. ¿Qué tipo de liquidación? ¿A qué ejercicio corresponde el comprobante fiscal? El tipo de periodo y los días de pago que se están considerando en cada recibo, así como la fecha inicial y fecha final de cada periodo y, por ende, la fecha de pago. Como podemos ver, es muy importante aquí mencionar que esta fecha de pago es esencial, ya que con esta fecha el SAT también nos considera a nosotros patrones nuestras obligaciones para estar enterando lo que son las retenciones por estos sueldos y salarios.
ya que si nosotros nos dedicamos a timbrar nóminas, no sé, quincenales, y le ponemos fecha de pago cada 15 o 30, o en su caso 31 de cada mes, pues el SAT pedirá las retenciones correspondientes a esas nóminas en los meses de los 15 y los 31. En caso de nóminas semanales, pues pedirá un cálculo diferente y, por ejemplo, si la nómina o más bien la semana corta a mitad, el mes corta la mitad de semana, el SAT va a requerir las retenciones pues en el mes en donde aparece la fecha de pago. Ujú. Es muy importante llevar con control y con muy exactitud lo que es esta fecha de pago para que esas retenciones sean cubiertas de la manera más correcta y así poder estar al corriente con lo que son nuestras obligaciones en cuestiones de retención de sueldos y salarios. Ujú. También es importante que en el recibo aparezca el detalle de las percepciones. Todas las percepciones normales y extraordinarias que esté recibiendo el trabajador durante el periodo en que se le está pagando debe ser detallado, así poner con cantidades y cantidad monetaria y valores de cantidad de días o de horas, qué es lo que está recibiendo el trabajador por este periodo, así como clasificar esas percepciones con un agrupador SAT. Es decir, si yo manejo a una percepción, llámese premio de asistencia o premio puntualidad, agrupar esas percepciones a la misma categoría que tiene el SAT con su propio agrupador SAT para que cuando lea lo que son estos FDIs de nómina, pues pueda entender con mayor facilidad cómo se está integrando la nómina del trabajador. Como les hacía mención, los valores monetarios por cada percepción y por ende la suma a la que tiene derecho el trabajador por todas estas percepciones que recibió en el periodo. Así como tiene el derecho de recibir expresiones, pues tiene la obligación de cubrir ciertas cuotas y retenciones para estar al corriente con su situación, que serían lo que llamamos el detalle de las deducciones. En las deducciones igual sabemos que hay deducciones normales o extraordinarias. Normales podemos entender que son las comunes, que son las de retención de sueldos y salarios, así como las cuotas de seguridad social. Y extraordinarias, en su caso, no sé, a lo mejor obtuvo un préstamo por parte del patrón y en su momento, solamente en ciertos periodos, pues se le retuvo lo que o se le descontó esa cantidad del préstamo recibido para cuestión de estar en ceros deuda con el patrón, ¿no? Entonces ahí ya serían diferentes deducciones que vayan surgiendo de acuerdo a movimientos con los que vaya teniendo la relación laboral entre el patrón y el trabajador, así como el trabajador con demás instituciones, llámese Infonavit, llámese Fonacon o el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual manera, las deducciones se deben de agrupar con un código del SAT para poder identificarlas de la mejor manera. También se debe poner los valores monetarios por cada deducción y por cantidad de retención o de horas o días correspondientemente y poner el total de deducciones, así como el total de retenciones. Ya después de estas dos pestañas de detalle de percepciones y deducciones, se debe de abrir lo que es un nuevo campo diciendo el neto a recibir, donde se desglosan estos descuentos y retenciones que se le están efectuando al propio trabajador y donde se le anota con número y letra el importe neto que va a recibir, el cual ya para el trabajador es un importe libre de impuestos y el cual tendrá el beneficio o el derecho de disfrutarlo a su conveniencia. Y por ende, también es importante mencionar que en el propio recibo de nómina se debe de incluir lo que son la firma del trabajador y sellos de la empresa, así como la fecha de certificación, el folio fiscal que comprueba o que le da validez de un comprobante fiscal digital por Internet, así como los certificados de emisión que se incluyen o que se generan por parte de los sellos de certificación y el código QR
y los mencionados sellos de certificación y timbrado por parte de la autoridad como parte del patrón. Entonces, estos son algunos datos que se deben de incluir dentro del recibo de nómina de manera mínima. Hay muchos datos que se pueden incluir más, no hay ningún problema si se pueden agregar otros datos que se consideren importantes al momento del entregado del recibo de nómina, pero pues mínimamente se deben de incluir esta parte. Eso nada más era como mención. Vamos a pasar un poco a lo que son las obligaciones del patrón. ¿Con quién, al momento de generar la nómina, con quién vamos a tener obligaciones o con quién vamos a estar en constante comunicación para estar al corriente como nosotros como patrones con esta situación de tener trabajadores a nuestro cargo? Pues como sabemos, de primera mano, cada vez que se escucha nómina, uno piensa en cuotas de seguridad social, de RCB y de Infonavit, las cuales deben ser pagadas al instituto, ya sea de manera mensual y en su caso por RCB y de Infonavit de manera bimestrales. Entonces, igual para las personas que eh, tienen la duda de qué es lo que yo tengo que pagar por llevar una nómina, pues estas son las principales obligaciones de pago que se tienen que tomar en cuenta. Con el IMSS son las cuotas mensuales y las cuotas bimestrales, llámese RCB e Infonavit. A nivel estatal, también como patrones tenemos la obligación de estar cubriendo el impuesto sobre nóminas de manera mensual, esto a las diferentes tasas que pues por ordenamiento estatal pues se aplicará, ¿no? Tenemos tasas desde el 2%, 2.5% a 3%, incluso 3.3%, ¿no? En algunos estados, pero eso ya variará. También tenemos ante lo que es la federación la tasa de retención, bueno, no una tasa, sino la obligación de retener el ISR por sueldos y salario a nuestros trabajadores y estar entregando esas retenciones ante la federación de manera mensual. También ante el propio instituto tenemos la obligación de estar cubriendo de manera anualizada lo que es nuestra prima de riesgo, la que no es más que un factor para poder estar cubriendo nuestras cuotas IMSS correspondientes por el riesgo de trabajo. Como sabemos, esta prima de riesgo solamente es una declaración informativa, la cual, bueno, surgirá en el mes de febrero del próximo año, que los patrones deben estar cubriendo, o si son patrones primerizos, pues tendrían lo que es la excepción en ese momento de estar presentando esta prima de riesgo anualizada. Y pues como son movimientos afiliatorios a lo que es nuestra nómina, pues tenemos la obligación de enterar esos movimientos afiliatorios ante la institución en los 5 días hábiles posteriores al que ocurra dicho movimiento. Es decir, si yo el día de hoy doy de alta a un trabajador, pues tengo mañana, que es viernes, hasta el jueves de la próxima semana como fecha límite para estar enterando por los medios electrónicos autorizados por el instituto el alta de mi trabajador, ¿no? O sea, 5 días posteriores nos da de rango lo que es el instituto para estar haciendo estos movimientos correspondientes. Entonces, estas simplemente son unas obligaciones básicas que igual tiene el patrón o que patrones que están o personas morales y físicas que están interesados en llevar lo que es la nómina, pues deben de tener en cuenta que deben de estar pagando mensualmente y en su caso bimestralmente ciertas cuotas y ciertas retenciones por el hecho de tener trabajadores a su cargo. Estos, bueno, en sus respectivas leyes de cada instituto o en su caso de cada estado. Eso nada más como recordatorio. Ahora sí vamos a ver unos aspectos básicos. Como para control de la nómina es necesario llevar lo que son ciertos catálogos o ciertos padrones de información para que nosotros podamos consultarla de una manera más agilizada o de manera más este, automatizada y así obtener mejores resultados y poder llegar a tomar mejores decisiones, por lo cual es importante considerar todos estos temas que vamos a estar mencionando para que
ustedes puedan controlar y manipular lo que es mejor, de mejor manera el cálculo de la nómina. Por ejemplo, comenzamos con un catálogo de departamentos. Es muy esencial clasificar las áreas de nuestra empresa o de nuestro negocio y clasificarlo en diferentes departamentos para tener el control de qué trabajador corresponde a qué área y por ende saber cómo es que debemos o cuál sería la relación laboral con ese tipo de departamento o área correspondiente, en el cual pues nosotros llevamos un control donde es necesario poner un código de departamento y por ende el nombre del departamento para poder identificarlo de la manera más adecuada. Después de clasificar lo que son nuestros departamentos, nosotros también tenemos que tener un catálogo de puestos. En ese catálogo de puestos, pues es igual mencionar el tipo de puesto que se está abriendo, ya sea por nivel o clasificarlo por un nombre, y hacerle una descripción de ese puesto en donde se van a especificar las funciones, tareas o labores que se tienen que estar ejecutando por ese puesto en el que va ocupar el trabajador. Igual se puede clasificar el puesto por un código para que sea más rápido ubicarlo y así poder clasificar mejor a nuestros trabajadores. Entonces, cuando nosotros ya llevamos lo que son este catálogo de departamentos y el catálogo de puestos, pues nos ayuda de cierta manera a mejorar el control o la relación con nuestros trabajadores, ya que nosotros le podemos exigir ciertas tareas que van de acuerdo a lo que es este puesto y por ende a lo que es el departamento. También es muy importante llevar un control del catálogo de los turnos que deberán de cubrir estos trabajadores, ya que como sabemos, pues no todos los trabajadores en algunos casos se llegan a presentar en un mismo horario laboral, sino que muchos pues por cuestiones diferentes o personales están abiertos a llevar un tipo de jornada diferente, un turno diferente así a otros trabajadores, ¿no? Entonces también de esa manera hay que nosotros llevar controlada esa parte. ¿Qué trabajador está trabajando cuántas horas a la semana o cuántos días a la semana? Y así poder obtener mejores resultados en cuestión de estar tomando decisiones de que necesitamos más trabajadores que se presenten tal día o que falten menos, digámoslo así, o ciertos días en donde tenemos un poco de tiempo para tener una jornada más amplia. ¿Cómo lo podemos clasificar? Igual por nombre del turno, horas laborales y el tipo de jornada, sabiendo que el tipo de jornada puede ser tanto diurna, nocturna, una mixta, puede ser por hora, incluso la pueden manejar como una jornada reducida o una jornada por partida, ¿no? Aquí tenemos que especificar ese tipo de horario en que el trabajador se va a estar presentando. También tenemos que de una manera clasificar el tipo de nómina que nosotros vamos a estar llevando y que vamos a estar cubriendo y hacer los cálculos correspondientes de acuerdo a los periodos de trabajo con el que vamos a laborar. Tenemos que primero clasificar en estos periodos de trabajo los días que vamos a considerar en el pago de la nómina, sabiendo si va a ser un periodo semanal, un periodo quincenal, un periodo decenal o un periodo catorcenal, por ejemplo, ¿no? Aquí es en donde tenemos que especificar cuántos días se deben de trabajar para el cálculo de la nómina y por ende esos periodos a qué fechas corresponden, desde qué fecha inicia un periodo hasta qué fecha termina y por ende llevar un consecutivo de los periodos que nosotros tengamos registrados o que queramos llevar registrados en lo que es nuestra nómina. Y también hacer mención del año y el mes al que pertenece el periodo, ya que como vamos a manejar esta situación por un largo tiempo, pues es importante mencionar que por cada ejercicio vamos a manejar cierto número de periodos. Por ejemplo, tenemos el caso de dos situaciones de un mismo tipo de periodo. En el caso, algunos contadores manejan el periodo semanal y dejan correr esos periodos conforme vaya cortando lo que son los meses
independientemente si corta entre lunes o sábado. Y sobre todo lo que es el fin de año. Hay contadores que dejan correr el último periodo del año comiendo o quitando más bien lo que son días del 2020, por ejemplo, y dejándolos correr para el año 2021, considerándolo como un periodo completo semanal. Y hay otros contadores que prefieren solo considerar días del propio año como un periodo completo. Supongamos que el año pasado terminó el 31 de diciembre en viernes, entonces hay contadores que prefieren hacer un periodo semanal de lunes a viernes solamente por los días de 2020 y un periodo nuevo, periodo número uno para 2021, solamente de lo que es, en este caso, sábado y domingo, o sea, un periodo de 2 días. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que clasificar estos tipos de periodos que vamos a ocupar, el número de periodos por cada ejercicio, así como los días de pago en esos periodos y pues por ende las fechas que van a estar cubriendo los periodos para que también nosotros sepamos cómo calcular lo que es el impuesto y las retenciones correspondientes de cuotas de seguridad social a nuestros trabajadores por esos días laborados. Y como les mencionaba, ya que clasificamos los periodos que vamos a estar utilizando o la periodicidad, pues saber si vamos a ocupar periodos ordinarios o periodos extraordinarios, teniendo en cuenta que los periodos ordinarios son aquellos que son por uso habitual, donde es constante una remuneración y se identifica claramente ese tipo de percepciones ante el trabajador, y los periodos extraordinarios pueden ser en los que surjan movimientos, ya sean anuales o movimientos mensuales, que son ajenos a lo que es la relación de trabajo y que por solo un periodo pueden surgir algún efecto. Por ejemplo, de manera anualizada tenemos lo que es el cálculo del aguinaldo, el cálculo de las vacaciones, la prima vacacional o el cálculo de la PTU. Hay ciertos contadores que prefieren llevar estos 4 tipos de cálculos en un periodo extraordinario en donde se refleja un recibo de nómina correspondiente por cada percepción a cada trabajador, así como hay otros contadores que prefieren combinar lo que son esas percepciones anualizadas dentro del periodo normal o el periodo ordinario correspondiente y así solamente estar emitiendo un recibo. Eso es igual a criterio, no hay ningún conflicto en donde digan que es forzosamente llevarlos en un periodo extraordinario o un periodo ordinario. Que a un criterio personal, yo siempre llevo lo que son estos cálculos de manera anualizada en un periodo extraordinario para tener por separado lo que son el cálculo y las retenciones correspondientes y así poder identificarlas con mayor exactitud. Bueno, esto es muy importante para los que están iniciando lo que son este procedimiento de nóminas que deben de tomar en cuenta. También hay que saber clasificar a nuestros trabajadores, si son cuestión de trabajadores de confianza o si son trabajadores sindicalizados en el caso de tener lo que es un contrato colectivo de trabajo. También, una vez que nosotros ya clasificamos a estos trabajadores en ambas categorías, debemos de clasificar el tipo de percepciones a los que va a tener derecho cada tipo de trabajador. Como sabemos, pues las prestaciones mínimas de ley deben estar en ambos grupos, pero en ciertos casos, por ejemplo, los trabajadores de confianza pueden tener un aumento en esas percepciones, como son mayores días de aguinaldo, un porcentaje mayor de prima, entre otras cosas, ¿no? Vales de despensa, ayuda para alimento, ayuda para transporte, diferentes percepciones a las que tendrían derecho dependiendo la clasificación de los trabajadores. Entonces, una vez que se hace esta clasificación, pues hay que controlar esa clasificación y establecer un sistema en el que ciertas percepciones solo se clasificarán o solo se calcularán con un tipo de trabajador en especial. También es muy importante, una vez ya lo que es hecho, lo que son
los registros de departamentos, puestos, tipos de periodo, su clasificación de los trabajadores y la definición de las percepciones y deducciones correspondientes a cada trabajador, pues hay que hacer lo que son los contratos laborales en donde se incluyan todos esos supuestos que ya tomamos en cuenta. Ujú. Igual llevar el expediente de nuestros trabajadores por cualquier movimiento afilatorio desde que se da de alta hasta que se da de baja, reingresa, se vuelve a dar de baja, comienza con algún crédito ahí con ya sea Infonavit o crédito Fonacot, entre otros, y llevar ese expediente para saber nosotros cuál es la situación real de la relación laboral y en su momento saber qué cálculos nosotros le tenemos que hacer a ese trabajador para tener el cálculo correcto de la nómina. Ujú. Asimismo, después de los contratos, ya durante la relación laboral, pues tenemos que llevar por cada trabajador un control de asistencia, retardos y un control de horas trabajadas, así como horas extras, en su caso, ¿no? En donde pues hay que estar registrando y tener cuidado de lo que son las faltas, enfermedades que surja el trabajador y que tenga permiso, las horas extras que trabaje, así como los permisos que nosotros le otorgamos o los retardos que haya estado teniendo en lo que es el transcurso de cada periodo laboral. Eso simplemente, pues obviamente para tener en control los días que realmente está cotizando el trabajador y que está laborando y así sobre esos días nosotros como contadores poder calcular lo que son las cuotas correspondientes, ya que también sería injusto que si un trabajador falta media semana, nuestros patrones tengamos que estar cubriendo cuotas y retención de ISR por una semana completa o una quincena completa cuando el trabajador pues no se presentó todo ese periodo. Entonces es aquí en donde es muy importante llevar el control de estos movimientos para que los cálculos de las percepciones y de las deducciones y descuentos pues sean los correspondientes a los días que realmente laboró el trabajador. Uh-huh. Y como hacía mención, pues llevar lo que es el expediente laboral de estos trabajadores, incluyendo todo tipo de incapacidades, riesgos de trabajo, la apertura de créditos o cualquier movimiento que tenga relacionado con el patrón. Uh-huh. Entonces, esos son aspectos muy básicos, muy generales. Ya hablamos un poco de lo que son estas eh, catálogos de la empresa que debe de llevar controlado, pero pues también es importante llevar el control del catálogo de los empleados con los que contamos y que se encuentran activos o que se encuentran inactivos dentro de nuestro negocio. Uh-huh. Entonces, hay que llevar concentrado de los trabajadores en donde hay que reunir los datos primordiales de los trabajadores para poder cumplir con el llenado tanto del CFDI como el llenado de los contratos y poder cumplir también con el llenado o el acumulado del expediente laboral del trabajador, en donde nosotros esto le tenemos que pedir ciertos documentos a los trabajadores para poder reinscribirlos ante el SAT o ante el seguro y poder nosotros estar corriente con nuestras obligaciones y que ellos tengan el derecho a lo que son la seguridad social, por ejemplo, y así tengan ciertos beneficios, ¿no? Ya que muchas veces nos toca la situación de que el trabajador desconoce de muchos trámites ante diferentes instituciones o tiene el temor de hacer diferentes trámites, entonces nosotros como patrones tenemos la obligación de apoyar al trabajador en estas situaciones y poder apoyarlo a que tenga ciertos beneficios y derechos de estas instituciones, ¿no? Lo mínimo, estos igual son datos mínimos que se deben de pedir a los trabajadores. Hay empresas que piden otros tipos de requisitos o criterios para poderlos registrar en nómina, pero mínimamente estos serían los que se estarían ocupando, que son los datos generales, que son el caso de la identificación oficial, nosotros clasificar a ese empleado con un código dentro de nuestra empresa, el nombre completo, la CUR, el RFC y el domicilio del trabajador, así como los datos laborales, desde cuándo va a iniciar
laboral en nuestra empresa el trabajador, con qué salario, para cuestiones de seguridad social, el salario base de cotización, así como el departamento y en el puesto en que se va a incorporar, el tipo de contratación que yo voy a tener con el trabajador, el cártex de movimiento, ese va a surgir por los movimientos que se vayan originando, que se le aumenta el salario o que se rescinde el contrato y después se reingresa, entre otros movimientos, ¿no? Así como si es un activo que sigue, un trabajador, perdón, que sigue activo dentro de nuestra empresa o que ya ha estado de baja, ¿no? Y desde, si es en caso de una baja, pues hasta qué fecha trabajó con nosotros, porque pues es importante saber, ¿no?, como patrones, hasta qué fecha yo cumplí con mis obligaciones con ese trabajador y hasta qué fecha yo estuve aportando para que el trabajador tuviera lo que es el derecho a ciertas prestaciones. Y también mencionar lo que es la antigüedad que acumuló el trabajador para cuestiones laborales en un futuro. ¿Mm? Y datos de seguridad social, que incluye lo que es el número de seguro social, el registro patronal. Nosotros, si en el caso de que somos una empresa grande que maneja diferentes ubicaciones o sucursales o centro de costos, pues tenemos que hacer mención a qué registro patronal estoy yo clasificando a ese trabajador y por ende cuáles serían las cuotas correspondientes que tendría que estar cubriendo, así como clasificar al trabajador a su unidad médico familiar, el estado civil de este trabajador, el sexo, la entidad de nacimiento y en su caso, como ciertos trámites lo requieren, pues el nombre de los padres o en su caso el nombre del cónyuge correspondiente, ¿no? Entonces, es importante pedirle toda esta información al trabajador porque con esta información a nosotros como patrones se nos agilizan muchos trámites ante el seguro o ante el SAT y pues así no perdemos tanto tiempo y pues podemos darle un avance significativo al pago de nuestras cuotas correspondientes. Ahora, ahí en el caso de registros patronales, también hacerles mención que hay diferentes empresas pues que tienen diferentes sucursales, oficinas o en su caso del sector de la construcción pues llevan diferentes obras de construcción en diferentes estados o diferentes municipios de un mismo estado. Entonces, para cuestiones del seguro social, el mismo instituto pide que estos tipos de patrones que tienen diferentes oficinas o áreas de trabajo, pues deben de obtener lo que es un registro patronal diferente por cada área de trabajo, siempre y cuando esta área o este centro se encuentre en mínimamente en diferente municipio de cada estado. Para así estar cubriendo lo que son las cuotas correspondientes principalmente del riesgo de trabajo, ya que no todas las áreas corren el mismo riesgo y por ende no deben de pagar las mismas cuotas. No es lo mismo tener, en el caso de las constructoras, no es lo mismo tener a mi trabajador de oficina, una recepcionista ahí en mi escritorio, a tener a mis trabajadores, ya sé, jefe de obra, dentro de una obra en construcción. El riesgo cambia, es demasiado alto en el campo, en el supuesto del trabajador en la obra de construcción que en el trabajador en la oficina. Por ende, entonces se debe de sacar lo que es un registro patronal diferente y pues cubrir las cuotas correspondientes del riesgo de trabajo por cada tipo de trabajador que yo tenga a mi cargo. Como les mencionaba, también si yo sé que voy a llevar diferentes registros patronales, pues debo de llevar un control o un padrón en donde me diga cuáles son mis registros patronales que yo tengo a mi cargo, dónde se encuentran ubicados, en qué entidad federativa y en qué localidad, o en su caso qué municipio, así como el código postal en donde se está ejecutando o donde pertenece la obra o la oficina y qué clasificación de riesgo se tiene actualmente para saber cuál es el porcentaje de cuota de seguridad social que yo debo de estar cubriendo. Esta clasificación de riesgo pues dependerá de lo que es la clase, la fracción y la prima correspondiente de acuerdo al reglamento de ley del seguro social. ¿Mm?
Entonces, es muy importante que no se les pase a aquellos patrones que vayan a tener diferentes trabajadores en diferentes oficinas que deben de tener un registro patronal por cada una de ellas. Bueno, también es importante saber cómo llevar el control de lo que es el cálculo de lo que es percepciones anualizadas como el aguinaldo, como las vacaciones y el cálculo de la PTU. ¿Por qué es importante llevar o tener un especialista en estos aspectos? Es porque el aguinaldo no solamente siempre es multiplicar el salario por 15 y de entregarle esa cantidad a lo que es el trabajador, sino que atrás de eso, pues lleva, dependiendo el aguinaldo, dependiendo el tipo de periodo que se esté manejando, así como las fechas de alta y bajas correspondientes del trabajador, entre otros movimientos, ¿no? O sea, hay que buscar o llevar con el control de asistencias, retardos, incapacidades, mejorar este procedimiento del cálculo del aguinaldo, ¿no? Para poder así nosotros determinar lo que es esa base correspondiente a este tipo de percepción anualizada. En el cuestión de las vacaciones también es muy necesario llevar el control de los días que ya fueron disfrutados por cada uno de nuestros trabajadores a cuenta de sus vacaciones correspondientes. Como sabemos, pues un trabajador a veces no contempla o no disfruta lo que son sus vacaciones completas en un ejercicio, entonces lleva o comienza a generar lo que es un acumulado de días por disfrutar. Es ahí en donde nosotros debemos de tener ese control como noministas, diciendo, pues el trabajador A ya disfrutó 5 días de los 6 días correspondientes por ley, pues todavía le queda pendiente un día. Y hacérselo notar al trabajador para que así, dependiendo de cada política de la empresa, pues lo disfrute de la manera más breve o que lo deje guardado para otro periodo de vacacional. Entonces es muy importante porque pues sobre esas percepciones de vacaciones nosotros también le tenemos que hacer su cálculo correspondiente. Ujú. Y por ende, sobre esas vacaciones disfrutadas o pendientes de disfrutar, pues debemos de entregar lo que es la prima vacacional correspondiente. Entonces ahí ese es otro control más que se debe de tomar en cuenta. El cálculo de la PTU. Como sabemos, el cálculo de la PTU corresponde al mes de mayo, que se debe estar pagando a más tardar, y sobre este cálculo de PTU, pues igual, si nosotros llevamos lo que son los controles de asistencias, incapacidades o movimientos, es decir, el expediente laboral de nuestros trabajadores, podemos tener de manera rápida lo que son los días laborados efectivamente por el trabajador, así como su salario diario o percepciones que estuvo recibiendo y poder nosotros pagar la PTU correspondiente a cada trabajador de acuerdo a esos concentrados tanto de días como de percepciones. Uh-huh. Y que la distribución sea más justa en ese sentido, ya que igual si nosotros no llevamos un control de faltas, inasistencias o retardos, en su caso, pues estaríamos distribuyendo la primera mitad de la PTU a todos nuestros trabajadores en cuestión de días laborados de forma igualitaria. Entonces los trabajadores que sí cumplieron al 100% con sus horarios laborales y nunca tuvieron ningún problema, estarían recibiendo lo mismo que los trabajadores que estuvieron faltando o que tuvieron problemas de asistencias. Entonces ahí sería una parte injusta. Entonces comenzaríamos con problemas dentro de nuestra nómina y dentro de nuestras relaciones de trabajo. Por eso es muy importante llevar lo que es el expediente y una vez partiendo el expediente hacer estos cálculos que se les hago mención. También es muy importante llevar un proceso del cálculo de finiquitos al que nosotros tengamos acceso y poder hacer el pago correspondiente por la finalización de la relación de trabajo, considerando pues los días de pago que le corresponden al trabajador en caso de un finiquito, las prestaciones que le tocan, así como proporcionalmente lo que son cálculos anualizados, que sus vacaciones, su prima vacacional, la parte de su antigüedad, o en tu caso la parte de su aguinaldo proporcional por haber terminado o haber finalizado lo que es esta relación laboral antes del 31 de diciembre correspondientemente, ¿no?
Y también es muy importante nosotros tener el sistema o la capacidad para poder timbrar lo que son los comprobantes fiscales digitales por, la, por un finiquito o por la recensión de una relación laboral. También, como sabemos, en el cálculo del finiquito, pues puede ser por una separación voluntaria, un término de contrato, un abandono de empleo o incluso por una defunción. Eso es simplemente tener en cuenta que hay diferentes causas o motivos de una finalización de relación laboral y por ende, pues tendría que ser un recibo de finiquito muy diferente por cada empleado que nosotros tengamos o en el supuesto que nosotros tengamos que hacer este tipo de movimiento. Ujú. Y también llevar el control dentro del expediente laboral de nuestros trabajadores, lo que son las modificaciones salariales. Es decir, llevar el control de los aumentos que le estamos haciendo a nuestros trabajadores en sus salarios diarios, así como llevar el control de aniversarios que cumplan los trabajadores dentro de la empresa y por ende que tengan derecho a un incremento salarial, ya sea por percepciones o por un contrato individual en donde se diga que por cada año se le subirá un porcentaje de su salario. Eso ya sería control interno, pero pues, también para el cálculo de cuotas y de retenciones, pues se debe de llevar con exactitud ese control de modificaciones salariales. Bueno, esos fueron los aspectos básicos que hay que tomar en cuenta a nivel de control interno del expediente y de cálculos de seguridad social. También hay que considerar que el hecho de llevar una nómina requiere estar en constante comunicación con las diferentes instituciones con las que nosotros como patrones tenemos las obligaciones de cubrir o enterar movimientos de nuestra nómina para poder, ahora sí, tener los valores correctos o exactos de las aportaciones correspondientes por el cálculo de esa nómina. Tenemos estas 6 plataformas básicas que todo nominista en su momento debe de manejar y que son prácticamente ante cuestiones del Seguro Social, Infonavit, Fonacot, para poder estar al corriente con esas obligaciones. Tenemos el SUA como sabemos el sistema que nos va a permitir el cálculo de lo que son las cuotas correspondientes con afectación de movimientos afiliatorios. En el caso de que nosotros se nos haya pasado, no sé, por ejemplo, una línea de captura normal, una línea de captura ordinaria, se nos haya pasado la fecha de pago, pues nosotros en vez de estar acudiendo a lo que es la subdelegación correspondiente a nuestro registro patronal, podemos generar una nueva línea de captura por nuestras cuotas de seguridad social y así estar al corriente con esas obligaciones. Entonces el SUA nos va a ayudar a cumplir con el pago correspondiente de las cuotas, tanto mensuales y bimestrales de seguridad social. Asimismo, tenemos otra plataforma que nos genera o en la que nosotros podemos estar en comunicación con lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es su plataforma en Internet llamada ITSE o el IMSS desde su empresa. Esta plataforma nos ayuda a nosotros notificarle al instituto los avisos de altas, bajas y modificaciones salariales que tuvimos en cierto mes o en cierto periodo para que el instituto pueda tomar en cuenta esas modificaciones o esos movimientos y por ende no nos quiera cobrar más cuotas o menos cuotas correspondientes por esos movimientos. Ya que, por ejemplo, si yo doy de baja a un trabajador en mi nómina o en mis controles internos, ¿cómo le puedo enterar al instituto? Pues la única manera es ir, bueno, en su caso era ir a la subdelegación correspondiente, presentar mi afil de afiliación del trabajador y dado de baja, y así el instituto pues ya sabría que en su momento ya no tendría que cobrarme las cuotas correspondientes. Entonces se agiliza un poco, ya tiene un par de años que se agiliza y se apertura lo que es esta plataforma ITSE.
con la finalidad de que nosotros en los 5 días posteriores a cada movimiento afilatorio estemos enviándolos a lo que es el IMSS y así el IMSS pueda calcular las cuotas correspondientes partiendo de sus movimientos. Ujú. También otra plataforma muy importante es lo que está surgiendo apenas llamada el escritorio virtual. En el escritorio virtual, que es la plataforma de gobierno, con conexión a la base de datos del IMSS, nosotros podemos tener acceso a ciertas funciones o a ciertos trámites en línea que antes eran 100% presenciales, como por ejemplo lo que es el registro patronal. Dar de alta un registro patronal de una persona física o de una persona moral, antes solamente se podía a través de lo que es un trámite presencial. Actualmente, a través de esta plataforma de escritorio virtual, pues podemos aperturar estos registros patronales y poder comenzar a asociar trabajadores al registro y poder comenzar a cubrir nuestras cuotas. Es decir, ya se están agilizando. Igual, en el escritorio virtual tenemos el beneficio de conocer nuestro estado de adeudo ante el propio instituto para ver qué cuotas, tanto mensuales, bimestrales, estoy debiendo o si ya estoy al corriente, pues obtener lo que es una opinión de cumplimiento en materia de seguridad social. Ujú. Entonces, es muy importante que estén explorando lo que es esta página de escritorio virtual, ya que hay muchas funciones que les pueden ayudar a agilizar ciertos trámites. También la página del Infonavit, tenemos que estar en constante uso o constante consulta de esta página, ya que muchas veces un trabajador va al Infonavit y comienza a lo que es solicitar su crédito de vivienda y se nos entrega una hoja de retención, pero no las hace entrega de hace 1, 2, 3 semanas en su caso. Entonces, cuando ya queremos aplicar las retenciones, más bien las amortizaciones correspondientes a ese crédito, pues nos damos cuenta que ya vamos atrasado con ese tipo de amortizaciones. Entonces es importante estar consultando esta página para estar al corriente y poder dar cumplimiento a lo que establece la retención del Infonavit. Ujú. Lo mismo, el mismo caso con el Instituto del Fonacot. También hay trabajadores que van ante el Fonacot, solicitan ciertos créditos y pues hay que comenzarlos a descontar en cierto momento, pero si mientras no nos entrega, pues nosotros no podemos ejecutar ese descuento. Y para los patrones que estén en el sector de la construcción, deben de estar en constante uso de la plataforma del CIROC. Antes se manejaba lo que eran los SATIC del registro de obra a través de la página del ITSE. A partir de 2019, en septiembre, se apertura la página del CIROC, dejando sin efectos lo que es el SATIC y únicamente y exclusivamente para trabajadores de la construcción se les pide registrar a sus trabajadores y a sus obras, así como los registros patronales que tengan, a través de esta plataforma del Servicio Integral del Registro de Obras de la Construcción. Entonces, estas son algunas páginas o más bien plataformas en donde se debe de estar en constante consulta como patrón para ver si existen movimientos que den una diferencia en el cálculo de nuestras cuotas correspondientes por el uso o más bien por el beneficio de tener una nómina a nuestro cargo. Ujú. También ya vimos lo que es importante de estar consultando de manera electrónica y de diferentes instituciones, también así como los cálculos que se le tienen que hacer, pero pues también no hay que dejar de voltear que por cada nómina que existe se tiene que asociar una retención correspondiente, ya sea de ISR o ya sea de seguridad social. Ujú. Prácticamente no hay nómina, a pesar de que sea asimilada, no hay nómina que no lleve estas dos retenciones. Ujú. Como sabemos, pues debemos de tener un especialista que nos ayude en el cálculo de nuestra nómina para poder determinar las retenciones de ISR o el pago del subsidio para el empleo según corresponda. Ujú. Hay que determinar las bases, saber qué es lo que acumula y qué es lo que está exento de ISR, saber qué tarifa vamos a aplicar, si una tarifa mensual o una tarifa anualizada, saber cómo calcular el ISR y en su caso cómo calcular el subsidio y poder así hacer la retención del ISR correspondiente o enterar
y entregar lo que es el subsidio para el empleo al trabajador. También es importante mencionarles que en este campo del subsidio para el empleo, como sabemos, cuando se entrega a un trabajador cierto subsidio al empleo por un cálculo que es menor a un periodo mensualizado, pues a veces le surge un periodo o más bien un subsidio a favor en el cual es entregado. Pero ya después, cuando se dejan pasar 2, 3 periodos y que terminan en el mismo mes, se genera un cálculo mensualizado en el cual sale un ISR a cargo y un subsidio menor, pues también se debe tener al especialista encargado de llevar el control de ese procedimiento del ajuste al subsidio para el empleo. Ujú. También, y como sabemos, pues en el CFDI también se debe de mostrar lo que es ese ajuste para el empleo causado cuando es un fin de mes correspondientemente. Y pues como vimos en lo que es la ley del Seguro Social, en el título 2 del régimen obligatorio, en donde se describen los 5 ramos de la seguridad social, pues nosotros en esos mismos 5 ramos o en ese título, pues tenemos que estar checando cuáles son las porcentajes que corresponden de aportaciones tanto para el patrón como para el trabajador y estar reteniendo o estar ejecutando más bien el cálculo de esas retenciones y poder plasmarlas en los recibos de nómina, descontarlas al trabajador y posteriormente entregarlas a lo que son el instituto. Como sabemos, pues lo que son enfermedad y maternidad son cuotas tanto patronales y obreras, ambos aportan un porcentaje correspondiente dependiendo del salario base de cotización, así como el riesgo de trabajo es 100% patronal, la invalidez y vida es por ambas partes, patronal y obrera, así como el retiro, cesantía y vejez igual de ambas partes y en cuestión de guarderías y prestaciones sociales, pues va por parte del patrón. Entonces, las retenciones es algo que no se nos puede pasar. Y tenemos lo que son la emisión y el registro. Como sabemos, la nómina ya no solamente es entregarle un papelito a un trabajador, una hoja y que nos firme, sino que también es entregarle su propio comprobante fiscal. Eso plasmado en el Código Fiscal, artículo 29, en donde a nosotros patrones tenemos la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que nosotros realicemos y también por todo acto o actividad o servicio que nosotros estemos solicitando. Y en lo que dice el artículo 99 de la ley del ISR en su fracción 3, dice que quienes hagan los pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo de sueldos y salarios por de los ingresos percibidos, tendrán la obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciben los pagos por estos sueldos y salarios en la fecha que se realice la erogación correspondiente. Es decir, que si nosotros hacemos el pago de nómina, pues tenemos que emitir un comprobante de nómina que avale ese pago o que demuestre esa erogación. Y pues la del registro, de acuerdo al artículo 27 de la ley de ISR en la fracción cuarto, se nos establece que de las deducciones autorizadas deberán de reunir los requisitos de estar debidamente registradas en contabilidad y que se resten solo una vez. Es decir, que igual para que el patrón tenga el beneficio de una deducción por el pago de una nómina, pues esta se debe de llevar a lo que es su registro de contabilidad en la cual se plasme y se valide esos movimientos. Entonces, es muy importante tener también estos aspectos. No solamente es hacer los cálculos, entregar las cuentas a los trabajadores, hacer los pagos, sino que después de eso es emitir el comprobante correspondiente y rellevar como patrón el registro de todas estas cuentas y cálculos que se hicieron vía nómina. Ahora, para la cuestión de emisión, como les mencionaba, hay ciertos nodos y atributos fundamentales de acuerdo a la versión 3.3 y de acuerdo al complemento 1.2. En la versión 3.3 tenemos que todos los recibos de nómina
deben de salir con la forma de pago de 99 por definir, es decir, toda prestación de sueldos y salarios debe salir con esta forma de pago. Así como en los recibos de nómina, por ningún motivo, por más que se quiera buscar o se quiera desear un valor en negativo, no se puede ocupar, independientemente si es subsidio para el empleo, en el caso de que algunos contadores veo que lo aplican de manera negativa en las deducciones, ya no es posible, sino que este subsidio tendría que aparecer como una percepción en valores positivos. Entonces los valores negativos quedan fuera. Y eh, el tipo de comprobante que se debe de emitir por estos recibos de nómina es un tipo de comprobante tipo N, ya no tipo ingreso ni tipo E de egreso, tampoco un recibo de P de tipo de pago, sino un tipo comprobante N. También hacerles mención que en este caso el campo de condiciones de pago no debe de existir, ya que como sabemos un sueldo no está condicionado, ya que es un derecho de los trabajadores, y tampoco lo que es el campo de tipo de cambio. Este no debe de existir porque los sueldos pagados deben de estar todos timbrados a lo que es la moneda nacional. Entonces, son unos nodos muy importantes. También es importante, en algunos casos me han preguntado, oiga, quiero timbrar mi nómina, pero es que el trabajador no está dado de alta y preguntan si puede eh, usarse lo que es el RFC genérico para el timbrado de esa nómina. Pues también mencionar que de acuerdo al anexo 20 es imposible que en los recibos de nómina se esté ocupando el RFC genérico para un timbrado de una nómina ordinaria o extraordinaria. Solamente hay una exclusión única que es cuando el trabajador fallece y pues por ende hay que hacerle un cierto tipo de comprobante muy específico, pues en ese momento en que fallece se da de baja ante el SAT, entonces su RFC queda inválido para recibir comprobantes fiscales. En ese momento pues sí se tendría que estar ocupando lo que es el RFC genérico, pero solamente en esa situación. En los demás casos no hay justificación alguna para que nosotros le pongamos a un trabajador su RFC genérico, sino que debe estar registrado correctamente ante el SAT. También mencionarles que el uso del CFDI de todos los comprobantes de nómina deben de tener la clave P01 por definir y la clave producto y servicio debe de ser la correspondiente a la 84 11 15 05, la que dice que son servicios de contabilidad de sueldos y salarios, es decir, servicios de nómina. No hay otra clave producto servicio que se pueda estar ocupando para el timbrado de lo que son estos comprobantes de nómina. También la cantidad y la unidad debe ser cantidad 1 siempre y la unidad debe ser actividad. La descripción en este campo no se debe de describir, no sé, el tipo de periodo, la fecha de pago, el tipo de trabajador, su puesto, su departamento. Todo eso va en el complemento. En la descripción únicamente se tiene que poner lo que es la leyenda pago de nómina. Y por ende, todos los impuestos, el nodo de los impuestos no debe de existir en este CFDI de 3.3, ya que también esas retenciones de ISR y de cuotas de seguridad social se deben de incluir en lo que es el complemento 1.2, no en el propio CFDI.3. Esos son unos principales nodos que deben de considerar o que se deben tomar muy en cuenta para el poder hacer el timbrado correctamente. Y ya que, bueno, esos son nodos del comprobante de pago CFDI 3.3 y vamos a hablar un poco de lo que es el complemento 1.2. En el complemento 1.2 vemos que pide lo que son el tipo de nómina que se va a estar cubriendo. Si es una nómina ordinaria o si es una nómina extraordinaria. Así como se indica ahora sí lo que es la fecha y forma de pago, en donde se establece con un formato muy específico, primero mencionando lo que es el año, después los meses
y al último lo que es los días. También es importante que en este complemento 1.2 se mencione lo que es la antigüedad del trabajador, estableciendo un código armado dependiendo los años, meses y días, o en su caso las semanas que correspondan. Aquí, como por ejemplo, tenemos el código P10Y8M15D, la cual quiere decir que su periodo de antigüedad son 10 años, la Y significa años, la M de meses, 15 son los días y W son las semanas. Entonces ahí se entiende que el trabajador tiene una antigüedad de 10 años, 8 meses, 15 días. Ok, aquí una pregunta de la compañera Yasmín Escalona. ¿Cómo puedo determinar si una nómina es ordinaria o extraordinaria? Ok, mira, se entiende una nómina ordinaria la que corresponde a una periodicidad determinada. Es decir, si tú ya clasificaste tus periodos semanales o quincenales, todas estas nóminas que timbres cada quincena serán tus nóminas ordinarias porque corresponden a un periodo de trabajo normal. En caso, si vas a hacer movimientos de pago, no sé, por cualquier prestación y solamente la vas a pagar a mitad de la quincena, esa ya sería una nómina extraordinaria porque no es una percepción que está ya habituada a un cierto periodo o que se entrega de forma habitual. Es decir, simplemente tú clasificas esta nómina dependiendo a la percepción o el movimiento que vas a hacer. Por ejemplo, como yo les mencionaba, el aguinaldo yo lo manejo en lo que es una nómina extraordinaria, porque como sé que es una vez al año y no la estoy pagando ni el día 15 ni el día 31, si no la estoy pagando a lo mejor mucho antes del día 15 de diciembre, entonces la genero en una nómina extraordinaria, le pongo en esa nómina extraordinaria la fecha de pago y se queda registrada como una percepción no habitual. En cambio, yo me espero al 15 y ya timbro mi nómina ordinaria normal por los periodos de los 15 días y pues ya estarían los dos recibos correspondientes. Pero esa sería la manera en cómo tú clasificarías a una nómina en tipo ordinaria o en tipo extraordinaria. También hacerles mención que aquí en lo que es la fecha y forma de pago, el efectivo se entiende que la fecha se debe de poner en que el patrón realizó el pago efectivamente al trabajador. Es decir, si yo le pagué el día de hoy en efectivo, pues debo de poner esta misma fecha. En caso de un cheque, la fecha a la que se debe digitalizar es la fecha de emisión del propio cheque y la fecha en que se le entrega al trabajador. A pesar de que el trabajador pueda cobrarlo, no sé, hasta el día lunes o martes, eso ya sería independiente o ya sería por cuestiones propias del trabajador, pero realmente mi fecha de pago yo como patrón es cuando yo le otorgué o le entregué ese cheque. Y en el caso de las transferencias es en el que el patrón ordena ante la institución de crédito realizar la transacción de pago y ya que se disperse a lo que es la tarjeta bancaria del trabajador. Entonces ahí tener en cuenta qué fechas debo de yo digitalizar cuando estoy pagando en las diferentes formas de pago. Bueno, también en el complemento 1.2 nos hace mención que se debe de registrar o si se mete lo que son los campos del registro patronal en este complemento 1.2, pues es necesario que solamente se ponga al trabajador en un contrato de tipo 1 al tipo 8, es decir, que el trabajador sea por tiempo indeterminado, que sea por obra determinada, por tiempo determinado, por temporada, por sujeto a prueba, un trabajo con capacitación inicial, un pago por hora laborada o un pago por comisión laboral. Es decir, si yo hago, o más bien celebro contratos de cualquier esta categoría del 1 al 8 con mis trabajadores, es obligatorio registrar o registrarlos ante el seguro
mediante un registro patronal. Si yo manejo lo que son otros tipos de contratos, pues entonces este campo de registro patronal queda abierto y pues ya no sería obligatorio para el timbrado de lo que es el recibo de nómina. Entonces aquí hay que tener cuidado. Si van a contratar a alguien y lo van a contratar por cualquiera de estos 8 contratos, pues sí va a ser necesario relacionarlo a un registro patronal y obviamente cubrir las cuotas correspondientes. También, una vez que nosotros hemos contratado al trabajador y ya lo asignamos a un registro patronal, el complemento 1.2 nos obliga a llenar estos campos, que es el número de seguridad social, la fecha de inicio de la relación laboral, la antigüedad que lleva el trabajador, así como el riesgo del puesto en el que se encuentra y el salario diario integrado. Entonces, aquí no hay vuelta atrás, ahí sí no se pueden omitir lo que son estos campos una vez que se han señalado al registro patronal. También mencionarles que dependiendo al régimen en el que esté inscrito el trabajador, solamente se le puede asignar cierto tipo de contrato. Por ejemplo, para los que tengan el régimen 02 de sueldos, y el régimen 03, así como el régimen 04, jubilados y pensionados, solamente pueden estar en un comprobante de nómina relacionados mediante un contrato del 1 al 8 del catálogo del SAT, es decir, que sean contratados por tiempo indeterminado, una obra determinada o tiempo determinado, por temporada, por sujetos a prueba, un trabajo con capacitación inicial, un pago por hora laborada o por comisión laboral. Estos tipos de contratos solamente se pueden celebrar con trabajadores que tienen los régimen 02, 03 y 04. En caso contrario, los, las personas con las que se celebren contratos 09, que es modalidades de contratación donde no existe una relación de trabajo, el contrato 10, que es por jubilación, pensión o retiro, o el contrato 99, que es otro contrato laboral, pueden asociarse a cualquier personal que tenga el régimen fiscal del 05 al 99, es decir, que sean asimilados por sociedades cooperativas de producción, asimilados integrantes de sociedades civiles, asimilados de miembros de consejos, asimilados comisionistas, asimilados por honorarios, asimilados de acciones, asimilados otros, ¿no? Y, como su nombre lo dice, el régimen de jubilados o pensiones, pues correspondería al contrato 10 de jubilación, pensión o retiro, al igual que correspondería el régimen 13 de indemnización o separación, o en su caso el 99 de otro régimen. Entonces, tener en cuenta para el timbrado, o más bien cuando se clasifica y se contratan a nuestros trabajadores, preguntar o investigar a qué régimen pertenece ese trabajador para saber qué tipo de contrato yo le tengo que estar realizando para mi expediente laboral. Ya que si, por ejemplo, tengo lo que es un jubilado pensionado que está tributando en ese régimen y le hago un contrato por tiempo indeterminado, el sistema que nosotros llevemos o los controles que nosotros tengamos a la mano nos marcarán error, ya que el timbrado no va a poder realizarse porque no se permite ese tipo de combinación entre el contrato y el régimen del trabajador. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta para el caso de el timbrado de los recibos. Bueno, también hacerle mención que los pagos realizados por indemnizaciones o separaciones deberán de identificarse en la clave del tipo régimen tipo 13, con esto con la finalidad de distinguir correctamente el tipo de pago de los ordinarios a los salarios. Simplemente es clasificarlo igual de esa manera. Y también en el caso de que un trabajador se separe de su empleo, es decir, por cuestión de finalización de la relación de trabajo, en un periodo, ya sea un periodo normal, un periodo ordinario, por una indemnización o una separación,
y en el cual se esté pagando en ese último recibo sus sueldos ordinarios, se podrá emitir un CFDI o en su caso dos CFDI, dependiendo el criterio que se quiera tomar. En el caso de ser dos CFDI, se debe de emitir uno por el pago de la indemnización o la separación, es decir, como un CFDI de finiquito, y otro CFDI por un pago de sueldos ordinarios. Y o bien se puede emitir por causa de esta finalización del trabajo por indemnización o separación un solo CFDI en donde se integren ambos pagos, un pago por sueldos y salarios de manera ordinaria, así como el pago de la indemnización o separación juntos, pero en ambos CFDI se debe de incluir lo que son dos diferentes complementos que se incluyen en este complemento 1.2, haciendo mención que los pagos ordinarios van a cierto tipo de contrato y los pagos por indemnización o separación van a otro tipo de contrato, haciendo, o sea, clasificando lo que son esos dos pagos. Bueno, también haciéndoles mención que cuando nosotros manejamos lo que son el pago o las formas de pago que está plasmada en el complemento 1.2 de acuerdo al catálogo del SAT, cuando manejamos la nómina ordinaria debemos de seleccionar una periodicidad entre el 1 al 10 que corresponde a qué tipo de periodo yo estoy pagándole a mi trabajador. Es decir, que sea siempre diferente a 99, porque cuando yo emito un recibo de nómina de manera ordinaria, ya estoy clasificando o yo ya tuve que haber clasificado esa nómina a un periodo específico. Si yo manejo quincenal, entonces en este caso la periodicidad de mi nómina ordinaria tendría que ser número 4 quincenal. Si yo manejo un periodo semanal, pues sería el número 2 de semanal. Y así dependiendo a los periodos que yo voy clasificando. En caso de que se ocupe una, este, un timbrado de una nómina por separación, en donde se incluye el pago de esa separación y percepciones de manera ordinaria, pues se deberá de seleccionar forzosamente la que corresponda al pago de la ordinaria, como puede ser diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, entre otras. Y en el caso de las periodicidades de timbrado de nóminas extraordinarias, siempre se debe de ocupar la periodicidad 99, otra periodicidad, ya que estas nóminas ordinarias siempre se consideran un solo día, pero son por cuestiones de percepciones. En su caso, si es anualizada, pues no quiere decir que solo le estás pagando el aguinaldo por un día, sino que le estás pagando el aguinaldo de un año completo, pero pues la periodicidad de pago es otra periodicidad, ya que solamente le pagas en un día. Ujú. Entonces, esos son igual criterios los de las claves que debe de tener el tipo de periodicidad con el que se debe de salir el CFDI de nómina. Ujú. Y bueno, nada más como dato o como ayuda, lo que es el proceso de la nómina. ¿Cómo pueden ayudar o cuál sería el proceso para el cálculo de la nómina considerando todo lo que ya se estuvo platicando? Pues es primero lo que es el reclutamiento y las contrataciones para poder pasar a lo que son los registros, movimientos y bajas, es decir, a dar de alta a nuestros trabajadores y comenzar a tener movimientos ante el seguro por estos trabajadores y analizar el cálculo, un precálculo de la nómina y y después un cálculo definitivo de los pagos que se le tienen que hacer a los trabajadores, incluyendo lo que son sus retenciones y descuentos. Posteriormente que ya se hizo el precálculo y el cálculo definitivo, pasar a lo que es el timbrado, el pago del salario y el pago de las obligaciones ante las diferentes instituciones que habíamos visto al inicio. Entonces, realmente este sería el proceso en el cual se lleva el registro o el completo proceso de la nómina, del timbrado y de la entrega de los recibos de la nómina. ¿Qué recomendaciones? Pues es que se separen por áreas
ciertos movimientos o ciertos procesos de la elaboración de la nómina, como es el reclutamiento, eso dejárselo encargado a una cierta área de recursos humanos, o en su caso si llevan un área que se encarga para lo que son este tipo de operaciones, pues que siga así y esté bien clasificado esa parte para que cuando llegue nada más el, el tiempo de hacer el cálculo de la nómina, el especialista o profesional en el campo solamente se dedique a lo que es este procedimiento, es decir, que él no se preocupe de que si el trabajador no cumple con las especificaciones de sí, las especificaciones del puesto o que no se presentó o cosas así, él solamente vea datos y sobre esos datos él pueda hacer los cálculos correspondientes y así determinar el pago de sueldos y salarios, así como el pago de obligaciones. Una vez que se ha hecho el pago o el cálculo de lo que son esas obligaciones, pues pasar el dato ya al encargado de cuentas por pagar y que esa persona se encargue de realizar los pagos correspondientes. Entonces, esta es una principal recomendación, que es un proceso muy largo desde que se comienza a buscar al personal hasta que se pagan las obligaciones, pasa por diferentes áreas y es recomendable que cada área haga lo suyo y que se separe de otras áreas, ya que a veces el propio nominista lo ponen a hacer cuestiones de reclutamiento y es en donde comienza a haber conflictos en tareas y por ende comienza a haber problemas en lo que son el cálculo de estas cuestiones de nómina. Ujú. Y pues también otra recomendación muy esencial es el uso de un software el cual les pueda ayudar o agilizar lo que son los procesos de su nómina, obteniendo ciertas ventajas como es la optimización de tiempos, automatizar procesos, el hecho de disminuir equivocaciones, hacer cálculos de manera más exactas, tener un acceso rápido y fácil a la información de todos nuestros trabajadores, así como estar actualizados constantemente por cualquier tipo de reforma o cualquier tipo de resolución que vaya surgiendo. Ujú. Y además que los software, como sabemos, pues la tecnología va avanzando cada vez más y todos los software se van comunicando de alguna manera con otras diferentes plataformas. Entonces, de esa manera, si nosotros tenemos la información dentro de un software y la queremos llevar a otro lado, pues siempre va a haber un medio de comunicación entre ambos para agilizar los procesos. En este caso, nosotros, aquí como de manera personal, ocupamos lo que es el software de Compaq y Nóminas. Me voy a dar la oportunidad de pasarme a lo que es este sistema y hacerles un poco de la mención o igual enseñarles cuáles son las funciones principales que nos ofrece este tipo de software en cuestión de llevar el control de nuestras nóminas. Por ejemplo, hacíamos mención que debemos de tener clasificado lo que son nuestros departamentos y puestos. El propio sistema nos hace o nos tiene la oportunidad de llevar ese control que les menciono, teniendo un catálogo de departamentos en donde yo voy a clasificar tanto los puestos y departamentos de mi empresa y así poder clasificar a mis trabajadores dentro de estas dos categorías para poder llevar mejor control lo que es, por ejemplo, el organigrama de mi negocio. También de que podemos ocupar lo que es el catálogo de puestos y departamentos, tenemos un catálogo de los turnos con los que se van a estar laborando dentro de la empresa y así también estar haciendo los cálculos correspondientes a lo que son mis nóminas, ya sea por hora o ya sea por semana. También se ocupa lo que es un catálogo de empleados en donde yo registro esta información que se le había pedido a los trabajadores de manera esencial. Yo llevo aquí el control y registro toda su información general, su información de IMSS, Infonavit, así como información de sueldos y salarios, qué cálculos yo le voy a estar realizando a cada trabajador, el cómo voy a manejar el pago de horas extra y en su caso el histórico
de los tipos de periodo en los que ha trabajado este empleado. Entonces, toda esta información la voy almacenando y digitalizando por cada uno de mis trabajadores, igual donde llevo el control de que si es un trabajador activo o es un trabajador que está inactivo y dado de baja, lo puedo llevar a través de este sistema. Con este catálogo, lo que nos ayuda el sistema es obtener reportes en donde yo puedo ver los datos generales, por ejemplo, de todos mis empleados, de manera rápida y de manera muy fácil para poder tomar decisiones. Yo ya no tengo que estar buscando, en el caso de Excel, ya no tengo que aplicar tantos filtros, sino que el propio sistema me da la oportunidad de llevar de manera agilizada todos estos procesos. También, como les había mencionado, es importante clasificar y definir los periodos que se van a ocupar. Por ejemplo, acá tengo una nómina de ejemplo de periodos quincenales en donde yo estoy clasificando la periodicidad de trabajo de mis empleados, donde estoy indicando cuántos días por periodo deben de trabajar, así como los días de pago correspondientes y en la periodicidad de pago de esta nómina, así como el día correspondiente en que yo voy a hacer la erogación de ese pago. Llevo tanto el catálogo y llevo yo mi concentrado igual de los periodos a los que estoy siendo afecto por cada ejercicio. Estoy aquí mencionando todos los periodos que corresponden a mi ejercicio, en este caso 2021, y puedo indicar la fecha en que yo tengo o que quiero programar el pago de la nómina. Entonces, ya aquí yo ya llevo un control de departamentos, puestos, turnos, periodos de trabajo y tipos de periodo. También clasifico de esta manera a mis empleados si son trabajadores, por ejemplo, de confianza o si son trabajadores sindicalizados. Y en el caso de tener diferentes tipos de trabajadores, yo le puedo asignar ciertas prestaciones a cada uno de esos dos tipos de trabajadores. Como por ejemplo, aquí yo tengo una tabla para trabajadores de confianza en donde dependiendo el año en que estén trabajando, pues van a tener ciertas prestaciones, ya sean días de vacaciones, prima vacacional, días de aguinaldo y por ende un factor de integración diferente a lo que son mis trabajadores sindicalizados. Yo aquí lo puedo clasificar para que el sistema me pueda apoyar en el cálculo de estas percepciones y al final no se me pase o no se me olvide que ciertos trabajadores deben de tener otro tipo de prestaciones. También en la elaboración de contratos, el propio sistema me da la posibilidad de generar contratos de manera rápida por cada uno de mis trabajadores, sin necesidad de que yo esté editando lo que es estos trabajadores desde un Word o desde un Excel, dependiendo del formato en donde lo tengan, o desde un archivo PDF, estar cambiando lo que es el nombre y datos generales de mis trabajadores, sino que el mismo sistema me genera ya una plantilla base de un contrato de trabajo y con los datos propios del trabajador, como se está mostrando acá en pantalla. Como vemos, aquí ya me genera lo que es una plantilla de contrato individual de trabajo con los datos de mis trabajadores. Entonces ya es una manera muy rápida de generar todos estos contratos y poder comenzar yo a armar lo que son mis expedientes laborales. También el propio sistema me permite hacer cálculos de la nómina, indicando la fecha y que se desea pagar lo que es este periodo y así poder obtener el importe preliminar correspondiente a cada periodo para ver si en este periodo deben de existir movimientos. Puedo llevar yo acá en este sistema lo que son altas, bajas, puedo llevar incidencias como son accidentes de trabajo,
días de castigo, días por enfermedad y accidente fuera de trabajo, así como faltas injustificadas y en su caso, si el trabajador se quedó a cubrir lo que son horas extras. También si tuvieron incapacidades, si tuvieron lo que son permisos por licencia de acuerdo al artículo 140 bis, o tuvo permisos con goce o sin goce de sueldo, así como retardos. Yo le puedo dar cualquier incidencia y esa incidencia van a hacer efecto al cálculo de mi nómina. Por ejemplo, si yo le doy acá una falta una falta injustificada, regreso a mi percepción, abro mi sobrerecibo en donde voy a ver el detalle de las percepciones y deducciones correspondientes a lo que es este periodo de trabajo y por este trabajador, y yo le doy calcular empleado. El valor de los días que trabajó se vio disminuido por esa falta que yo ya le apliqué, por ende solamente voy a pagar lo correspondiente a este periodo, y también voy a pagar lo correspondiente de ISR y lo correspondiente de cuotas de seguridad social. Como les decía, aquí yo puedo llevar ese tipo de concentrado de faltas, de retardos, de horas extra, de incapacidades, entre otros. También por cada empleado yo llevo un sobrerecibo en el cual yo puedo llevar el control de las vacaciones que ya disfrutó mi trabajador, de las incapacidades que ha tenido o que tuvo en su momento, los créditos Fonacot y créditos Infonavit que tenga vigentes para hacer las retenciones correspondientes, así como demás movimientos que se tenga entre el patrón y el empleado, que a lo mejor el patrón le otorga un préstamo a lo que es el empleado y este mismo quiera que se le vaya a ir restando en su nómina quincenal cierto porcentaje de esos préstamos que fueron recibidos por parte del patrón. Entonces aquí es donde uno lo puede anexar y así pueda ir llevando el control de esos movimientos. Ujú. También es importante que el propio sistema me lleva un acumulado de todas las percepciones y deducciones que vayan surgiendo por todos los periodos de trabajo, sobre todo esto para llevar el control de las días acumulados y de los salarios acumulados para el reparto, por ejemplo, de utilidades. Aquí tengo PTU, ingreso acumulado. Conforme a estos ingresos que yo le voy clasificando a mi trabajador, le puedo enseñar cuánto que le correspondería de PTU de la primera mitad por sueldos y cuánto le correspondería de PTU por la segunda mitad de acuerdo a los días que laboró, dependiendo de estos días que yo ya le puse como faltas o retardos respectivamente. También es importante mencionarles que el mismo sistema me da un catálogo de registros patronales en donde yo puedo poner el registro patronal de diferentes oficinas u obras que están a mi cargo y la clave de riesgo de trabajo y la proporción correspondiente para hacer el pago de esas cuotas de riesgo de trabajo. Entonces, es aquí en donde yo puedo llevar ese control en este catálogo de registros patronales. También otra manera que yo ocupo es el reporte de los catálogos y el cálculo de mi nómina, en donde se me va a mostrar cómo es que el sistema determinó el cálculo o cómo llegó a las retenciones de seguridad social y las retenciones de ISR para el saldo neto. Entonces, yo aquí lo único que tengo que preocuparme es estar registrando esos movimientos y que el sistema haga los cálculos correspondientes. También, como sabemos, es un sistema ya automatizado en donde nosotros le podemos indicar que haga, cómo queremos que hacer el cálculo del aguinaldo, este,
dependiendo a nuestros criterios como contadores o como profesionistas, ya que como sabemos hay dos procedimientos para el cálculo de aguinaldo, uno de acuerdo al artículo 142 y otro de acuerdo al artículo 96, que dependiendo al salario del trabajador, pues tendríamos que ver qué procedimiento se adecua más o le conviene más a nuestros trabajadores, si es un cálculo mensualizado o un cálculo anualizado. También qué considerar como incidencia para el cálculo del aguinaldo y así distribuir o pagar el aguinaldo conforme a los procesos de trabajo, que días o salarios recibidos que realmente le correspondan. Lo mismo con la PTU. La PTU yo le puedo indicar cuánto es el monto que quiero repartir y a ese monto que lo divida y que descuente todo tipo de incidencias que no acumulan, que las faltas injustificadas, que el aguinaldo no lo acumule para cuestión de la mitad de salarios, entre otras cosas. También me ayuda a hacer el cálculo de finiquitos este sistema para que yo no esté haciendo proporciones de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, indemnización o prima de antigüedad, sino que el propio sistema me determine la proporción adecuada de cada una de estas percepciones dependiendo la fecha de baja del trabajador. También puedo hacer lo que es una carta finiquito en donde el trabajador me firme y así no haya problema de lo que es el recibo o generar el recibo por la finalización de la relación de trabajo. También otra ventaja que tiene el sistema de nóminas es que tengo un timbrado ilimitado de recibos de nómina y puedo ocupar lo que son varias empresas, es decir, es multi-RFC, puedo llevar aquí lo que son diferentes negocios o patrones y por cada uno no tengo un límite de trabajadores y por mucho menos tengo un límite del timbrado de recibos de nómina. Y también como otro plus es que este sistema se conecta a lo que es el sistema de Compact y contabilidad, en donde el propio sistema me genera una póliza por la nómina calculada o la nómina timbrada de lo que son las percepciones y deducciones y así poder dar cumplimiento a lo que mencionábamos, que que los registros deban estar en nuestros sistemas de contabilidad. Entonces, esta parte nos va a ayudar mucho a poder agilizar todo el proceso y más cuando se trata de una nómina muy larga y con varios trabajadores y pues se nos ahorraría un montón de tiempo. También otra herramienta que nos ayuda mucho que es la conexión con diferentes plataformas de lo que es el Seguro Social. Tenemos una conexión con lo que es el Sistema Único de Autodeterminación, el SUA, en el cual podemos enviar de manera masiva lo que son movimientos de altas, bajas y modificaciones de salarios, así como lo que son incidencias como faltas injustificadas, retardos, inicios de crédito vivienda o inicios de crédito Fonacot, entre otros. Y de la misma manera podemos hacer conexión con lo que es el portal del ITSE del instituto para poder igual enviar de manera masiva y con mayor rapidez lo que son esos movimientos afiliatorios de altas, bajas y reingresos, así como modificaciones salariales. Entre otros, es un buen sistema, cumple con varias características de lo que estuvimos platicando y realmente bueno, en lo personal se les recomienda mucho que usen ya sea este sistema o algún otro software de nóminas para poder llevar el control de su nómina correctamente. Bueno, entonces eso es la plática que se está brindando ahorita en estos momentos y pues agradecerles toda su atención que hayan prestado a esta presentación de manera rápida y un poco a lo que es el sistema. Les agradezco a cada uno de ustedes, igual por sus dudas y comentarios que iban haciendo al respecto. Y igual no queda más que todavía no se desconecten. En un momento les voy a pasar a mi compañero Oscar para que les haga pues ahí mención de algunas promociones que tenemos y mensajes
que son de suma importancia igual para lo que es el uso de la plataforma y tener acceso a diferentes materiales que nosotros brindamos, pues que se queden aquí conectados un momento y pues bueno, por mi parte sería todo. Hola, muy buenos días. Es un servidor, Oscar Flores. Bueno, pues más que nada antes, agradecer a todos los participantes y al contador Alain por su ponencia en este seminario de aspectos básicos de la nómina 2021. Entonces, rápidamente, antes de que podamos finalizar esta transmisión, pues vamos a invitarle a todos nuestros usuarios que se conectaron el día de hoy. Vamos a tener un próximo evento de uso de Siroc. En este caso, podemos, visualizar en pantalla los datos generales. El uso de esta plataforma del Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción se irá a cabo el próximo sábado 26 a las 10 de la mañana. Pueden solicitar el temario al número que al final de la presentación se mostrará. Al igual, este, que, bueno, a todos aquellos usuarios que ya cuenten con alguno de los módulos de CompaKey, les informamos que estas son las nuevas versiones vigentes de cada uno de los módulos. Podemos observar la versión 13.5.1, 13.5.1 de contabilidad y bancos, 8.1.1 de factura electrónica, 13.4.1 de nóminas, 6.2.1 de comercial, Premium, 5.3.1 de comercial, Star y Pro. Y finalmente en punto de venta la versión número 4.4.1. Bueno, en este caso también nos ponemos a su disposición para poder validar las versiones de sus módulos y que estén pues trabajando con la última versión y los beneficios de cada uno de ellos. De igual manera, este mensaje va dirigido hacia los usuarios que ya conservan o tienen aún un licenciamiento tradicional. Aprovechar los descuentos, de la campaña de preventa para obtener un 15 o hasta un 25% de descuento en su adquisición de un certificado sobre la actualización del licenciamiento de las nuevas versiones próximas a liberarse después del mes de julio. Muy bien. Igual manera a todos aquellos usuarios que no son, perdón, a todas aquellas personas que no son usuarios de la familia Compaq, invitarles, tenemos una promoción vigente que en este momento si ustedes logran migrar hacia con nosotros, podemos conseguirle hasta un 50% de descuento en la compra de su licenciamiento, independientemente del monto, obviamente. Y uno de los beneficios es una pues licencia gratuita de la plataforma Cursa de 30 días para poder capacitarse en los módulos que ustedes adquieren o que desea de su interés. En específicamente, vamos a contactar a nuestro participante José Manuel. Al parecer estaba dirigida ahí una pregunta sobre que este sistema es mejor llevar el tema de nóminas. Entonces, al finalizar la presentación, en el transcurso del día, estaremos contactándolo para tal vez ofrecer una, perdón, una demostración o una licencia de 30 días para que observe los beneficios, para pues que no se quede con estas dudas. Ya por último, permítame, ya por último, pues dejamos nuestros datos de contacto. Nos colocamos nuevamente a su disposición para poder asesorarlos en lo ya mencionado. En celular, también nos pueden encontrar en WhatsApp, a los teléfonos que se muestran en pantalla y obviamente en los correos electrónicos. Ahora bien, en esta presentación, si ustedes desean obtener y replicar la grabación, les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos van a encontrar como Taxasistemas, así como se muestra.
con TAXA y la palabra sistemas, darnos un like y solicitar esta presentación vía mensaje y con todo gusto se la estaremos enviando. Muy bien. También tenemos ahí la página web y bueno, pues los datos de contacto para poderlos asesorar. Si desean también información acerca de planes o en este caso más que nada suites o promociones en los sistemas, con todo gusto en esos números telefónicos le estaremos atendiendo. Así es que, pues eso sería todo de mi parte. Les recuerdo mi nombre, Oscar Flores del equipo de ventas y pues muchas gracias a todos en esta ocasión por ser partícipes de este seminario y les deseo mucho éxito en sus actividades. Que tengan muy buen día.